Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 33-26-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Miércoles 7 de mayo del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 3326-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el señor Emanuel Villacrés Urrelo en el marco de la adjudicación simplificada número 006-2025-UNSM-CS-1 primera convocatoria, efectuada por la Universidad Nacional de San Martín, para la contratación de suministro de bienes, contratación del suministro de víveres secos, abarrotes en general, para el fraccionamiento del comedor universitario en el año académico 2025. En representación del proveedor impugnante, Emanuel Villacrés Urrelo, realizará el informe legal la abogada Sandra Raiza León Alba, identificada con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca número 2416. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 25 de abril del 2025 mediante publicación al tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la representante del impugnante, a quien se le otorga el tiempo de 10 minutos para que lleve a cabo su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctora Sandra León Alba. Buen día, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado. Tengan buen día. En esta mañana voy a exponer el recurso de apelación presentado por mi representada, el señor Emanuel Villacrés Urrelo. Para ello voy a compartir mis diapositivas, en el cual voy a explicar los fundamentos de hecho y de derecho. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar? Sí, visualizarlo. Continúa. Perfecto. Como antecedentes tenemos con fecha 26 de febrero del 2025, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, la Universidad Nacional San Martín convocó la adjudicación simplificada 006-2025-UNSM-CS-1 para la contratación del suministro de víveres secos, abarrotes en general, para el funcionamiento del comedor universitario en el año académico 2025. Es así, conforme al cronograma establecido en el SEACE, con fecha 17 de marzo del 2025, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 19 del mismo mes y año en curso se llevó a cabo el acto de calificación y evaluación de las ofertas. En ese sentido, al existir irregularidades en el procedimiento de selección en convento, mi representada con fecha 20 de marzo del 2025 presentamos el recurso de apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro y la calificación del postor adjudicado. Como petitorio tenemos dos pretensiones: que se descalifique y se revoque el otorgamiento de la buena pro de la empresa Corporación Alimentario FV Company EIRL y que se otorga la buena pro a mi representada Manuel Villacrés Urrelo. Respecto a la descalificación de la oferta del adjudicatario, vamos a comentar lo siguiente. Verificamos de las bases integradas del procedimiento de selección, que son las reglas definitivas para que los postores puedan presentar sus ofertas. En el numeral 3.2, capítulo 3 de las bases integradas del procedimiento de selección, la entidad solicitó como requisito de calificación, capacidad legal, habilitación, lo siguiente. Tenemos como habilitación contar con certificado o constancia de fumigación o
desinfectación de los ambientes donde se expende y o almacena los bienes realizados por una empresa autorizada por la Dirección Regional de Salud a través de sus unidades competentes, el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de ofertas. Como segundo requisito tenemos contar con certificado o constancia de inspección sanitaria del establecimiento emitido por el Ministerio de Salud y contar con el registro sanitario vigente del bien correspondiente expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, según los artículos 102 y 105 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo 007-98-SA y sus modificatorias, excepto de la chicha de jora por 1 litro, juane por 500 gramos, maní pelado crudo y el tamal por 200 gramos. En ese sentido, verificamos el certificado, constancia y fumigación o desinfectación de los ambientes donde se expende o almacene los bienes y contar con el certificado, constancia e inspección sanitaria del establecimiento emitido por el Ministerio de Salud. Asimismo, tenemos de las bases integradas del procedimiento de selección en el numeral 1.2 del capítulo 1 de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, que la entidad consignó como objeto de la convocatoria la contratación de suministro víveres secos, abarrotes en general, para el funcionamiento del comedor universitario en el año académico 2025, en el cual detallan víveres secos en abarrotes. En las bases integradas se puede visualizar la lista de víveres que la entidad detalló, en el cual solicitaba que los postores presenten como requisito de calificación lo antes señalado. Sin embargo, de la revisión de la oferta del postor adjudicatario, folios 47 al 72, se advierte que solo algunos alimentos cuentan con registro sanitario y no todos los señalados dentro de los bienes objeto de la contratación. Respecto al anís entero, no presenta el registro sanitario. Respecto a la nuez pelada, no presenta. Respecto a la soya entera, no presenta. Presenta el de trigo precocido y pelado. Ahora se van a exponer los argumentos por el cual se debe descalificar la oferta del postor adjudicatario. Respecto al anís y la soya, conforme a los argumentos de la entidad, señala que según el artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Alimentaria, aprobado mediante Decreto Supremo número 004-2011-AG por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, debe contar con la autorización sanitaria de establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos. Al respecto, la entidad en este sentido está confundiendo dos términos totalmente distintos. Uno que es el registro sanitario y dos que es la autorización sanitaria, que son documentos distintos que cuentan los productos. Respecto a la autorización sanitaria de establecimientos, conforme al numeral 33.1 del artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Alimentaria aprobada mediante Decreto Supremo 004-2011-AG, por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e importación, deben contar con autorización sanitaria otorgada por el SENASA. Respecto al registro sanitario, conforme al artículo 101 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo 007-98-SA, la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, es el órgano encargado a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el registro sanitario de los alimentos y bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos. En ese sentido, el registro sanitario, conforme al artículo 102 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobadas mediante Decreto Supremo 07-98-SA, indica, solo están sujetos al registro sanitario los alimentos y bebidas industrializados, disculpen, que se comercialicen en el país. Para efectos del registro sanitario, se considera alimentos o bebidas industrializadas el producto final destinado al consumo humano, obtenido por la transformación física, química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o mineral y que contiene aditivos alimentarios.
En esa misma línea, conforme al artículo 104 del mismo dispositivo legal, señala: el registro sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y comparten los mismos aditivos alimentarios. En ese sentido, se evidencia claramente que el postor adjudicario no cumplió con presentar el registro sanitario, tal como lo solicitó en los requisitos de calificación de las bases integradas del procedimiento de selección respecto al anís y la soya. Muy independiente del registro sanitario, el postor adjudicario presentó la autorización sanitaria del establecimiento dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, es decir, un documento totalmente distinto al requerido en las bases integradas del procedimiento de selección. Sin embargo, mi representada folios 22 de su oferta sí cumplió con presentar el registro sanitario de dicho producto. Se muestra en la pantalla la autorización sanitaria presentada por el postor adjudicatario sobre el anís, más no el registro sanitario del producto que se solicita. En ese sentido, mostramos el registro sanitario que presenta mi representada respecto a los productos que no presentó el postor adjudicatario, que es el anís entero y la soya en grano deshidratado. Respecto a la nuez pelada, a folio 151 de la oferta del postor adjudicado, se evidencia que presenta el registro sanitario de pecanas peladas, mas no de nuez pelada. Sin embargo, la entidad pretende validar un registro sanitario de un producto distinto. Es decir, el aceptar un producto distinto al solicitado por el área usuaria estaría incumpliendo con los productos requeridos en las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección, permitiendo que el postor entregue un producto que no corresponde al requerimiento del área usuaria. En ese sentido, también se adjunta la pantalla del registro sanitario presentado por el postor adjudicatario, no de la nuez pelada, sino de pecanas peladas, que es un fruto seco, obviamente de la misma familia, pero no corresponde al objeto de la contratación. En esa misma línea corresponde indicar que mi representada folio 110 de su oferta cumplió con presentar el registro sanitario de la nuez pelada, producto solicitado en el requerimiento de las bases integradas del procedimiento de selección conforme se detalla a continuación. Se muestra en la pantalla el registro sanitario presentado por mi representada que corresponde a la nuez pelada, cumpliendo con lo requerido dentro de las bases integradas del procedimiento de selección. Asimismo, cuestionamos la experiencia del postor en la especialidad respecto a la acreditación de bienes similares al objeto de la convocatoria. En el numeral 3.2, requisitos de calificación de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se solicitó dentro de la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente: se consideran bienes similares a lo siguiente: venta de alimentos procesados de origen animal y o vegetal, abarrotes en general. De la oferta del adjudicatario, folio 174 al 268, se verifica que presenta experiencia. Sin embargo, de ello se advierte que la experiencia del postor en la especialidad no corresponde al objeto de la contratación, ni mucho menos acredita experiencia en bienes similares, como es venta de alimentos procesados de origen animal y o vegetal, abarrotes en general. Es necesario tener en cuenta qué se entiende por alimentos procesados de origen animal y o vegetal y o abarrotes en general, teniéndose que los alimentos procesados de origen animal y vegetal son aquellos que han sido transformados industrialmente a partir de materias primas de origen animal, vegetal o mineral, y abarrotes en general, conforme a la guía para la planificación y diseño de mercados minoristas de las ciudades del Perú, elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se encuentra una definición aproximada a dicho término, abarrotes, pues ahí se señala que en los puestos de abarrotes se comercializan productos a granel, procesados, empacados y con diversas fechas de caducidad. Algunos de estos productos, como los lácteos, salsas y condimentos artesanales, necesitan refrigeración. Acá se muestra en la figura 5 una lista de cuáles son los productos o los abarrotes que debería acreditar el postor en la experiencia del postor en la especialidad. Hemos verificado cada una
de la experiencia presentada por el profesor en la especialidad y se ha tomado en cuenta los bienes similares al objeto de la contratación. Y hemos consignado el monto de cada experiencia, del cual suman 69.389.60. Sin embargo, el monto a acreditar la experiencia del profesor en la especialidad es de 75.000, el monto que no cubriría el monto de experiencia del profesor en la especialidad conforme a su oferta, pues el monto es menor al solicitado por la entidad para las MIPES. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a usted. Habiendo culminado con la exposición de la representante del impugnante, consulta a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Adi Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Por mi parte tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso tampoco voy a formular consultas. Considero que los términos de la exposición han sido debidamente expuestos. En ese sentido, este tribunal procederá a analizarlos y a resolver conforme corresponde. Con ello damos por término la presente audiencia, agradeciéndoles a todos por su participación. Buenos días. Buen día, gracias.